En el mundo natural, no todas las lecciones terminan según lo planeado. A veces, depredador y presa se encuentran en circunstancias que trascienden los duros guiones de supervivencia de la naturaleza. Esta es la verdadera historia de Nadia, una leona en el delta del Okavango, y su decisión de enseñar a sus cachorros a cazar capturando un cachorro de leopardo vivo. Pero lo que pasó en las siguientes 48 horas desafiaría todas las reglas que creemos entender sobre el instinto, la supervivencia y la frágil frontera entre la vida y la muerte en la naturaleza. Esta no es una historia sobre compasión. Es una historia sobre fallos aleatorios en el orden natural. Y a veces, son precisamente esos fallos los que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. El delta del Okavango brillaba bajo la luz cobriza de la temporada seca tardía. Los canales de agua se reducían a hilos plateados esparcidos por la tierra agrietada. Nadia permanecía inmóvil en un afloramiento rocoso, su pelaje leonado casi invisible contra el fondo de arenisca. A los 7 años, cargaba el peso del liderazgo en sus hombros marcados y ojos ámbar calculadores. Debajo, sus 3 cachorros mostraban un desempeño poco impresionante en habilidades de caza. Carlos, el macho más grande, cargó como torbellino hacia un pequeño antílope, pero su avance fue demasiado ruidoso, demasiado apresurado. El antílope saltó a la izquierda con un movimiento grácil casi despectivo. Miguel y Diego, los otros 2 cachorros, se unieron a la persecución, pero sus movimientos carecían de la coordinación letal que un verdadero cazador necesitaba. Nadia no se movió, pero eso no significaba que no estuviera juzgando. Con 7 meses, deberían ser mejores que esto. Esa era la dolorosa verdad. Los cachorros se movían como animales jugando un juego sin consecuencias, sin el enfoque de vida o muerte que necesitarían en pocos meses. A 1 año, tendrían que cazar presas pequeñas por su cuenta. A los 2, si eran machos, serían expulsados del territorio. Si no podían matar, morirían. Así de simple. El antílope desapareció entre los arbustos con un último salto grácil. Los 3 cachorros se detuvieron, con las lenguas fuera, observando a la presa perdida con confusión en lugar de decepción. Luego, y esto fue lo que hizo que la cola de Nadia se moviera incómodamente, comenzaron a luchar entre ellos, mordisqueándose las orejas y las patas, convirtiendo el fracaso de la caza en otro juego. Nadia sabía claramente cuál era el problema. Su camada anterior, 2 hembras que maduraron y se fueron, habían matado su primer antílope joven a los 8 meses. Esta camada, más lenta, más suave, podría no aprender nunca si algo no cambiaba. El sol subió más alto. El calor presionaba la llanura como una criatura viva. Nadia llevó a los cachorros a la sombra bajo un grupo de acacias, durmiendo durante las peores horas del día. Pero ella no durmió. Se acostó con la cabeza sobre sus patas delanteras, los ojos entrecerrados, pensando, el problema era claro. Los cachorros necesitaban una presa. No podían fallar con un antílope ágil que podía escapar, ni con un babuino peligroso que podía morder de vuelta. Necesitaban algo pequeño, débil, lento, pero vivo lo suficiente para enseñarles el instinto de matar. Pero Nadia no se conformaría con cualquier cosa. Había perdido 2 cachorros en su camada anterior. Uno asesinado por un nuevo macho que tomó el control del grupo cuando solo tenía 3 meses. Otro muerto de hambre a los 9 meses porque no sabía cazar y su madre ya no tenía leche. No dejaría que eso pasara de nuevo. Esta vez necesitaba un objetivo diferente. No demasiado grande para ser peligroso, no demasiado rápido para que fallaran, pero justo para activar el instinto sin causar trauma. Y esa mañana, lo vio a 30 metros adelante, junto al borde de un pozo de agua poco profundo, con solo el 15% de su volumen de temporada de lluvias, un cachorro de leopardo bebía. 4 meses, tal vez 3 kilogramos. Su pelaje amarillo con manchas negras aún suave como terciopelo. Bebía en pequeños sorbos, levantando la cabeza cada 2 segundos para escanear su entorno, el instinto enseñándole que el agua era el lugar más peligroso. Nadia se detuvo.
Cálculos rápidos, no en lenguaje, sino a través de millones de años de programación genética. Distancia, 30 metros, viento del sureste desde el cachorro de leopardo hacia ella. Sin cobertura entre ellos. Necesitaba 3 segundos para cerrar la distancia. 2. Si iba a toda velocidad, el cachorro de leopardo no tendría tiempo de reaccionar. Pero el objetivo no era matar. El objetivo era capturar vivo. Giró la cabeza hacia los 3 cachorros acostados en rocas cálidas. Los estómagos temporalmente satisfechos por la comida de la noche anterior, un pequeño babuino. No suficiente. Nunca suficiente, pero suficiente para que no murieran de hambre. Carlos yacía desparramado, las 4 patas estiradas, la boca entreabierta. Miguel se acurrucaba junto a su hermano, la cabeza descansando en el vientre de Diego. 3 bolas de pelaje dorado al amanecer, inocentes y sin saber nada de la muerte. 7 meses. En 2 meses más, debían saber cazar o no vivirían para ver los 12 meses. Esa era la ley de la sabana. Sin excepciones, sin segundas oportunidades. Nadie volvió a mirar al cachorro de leopardo. Seguía bebiendo, aún sin detectar el peligro. Perfecto. Bajó su cuerpo, el vientre casi tocando el suelo. Cada paso sin hacer ruido. 25 metros, 20 metros, 15 metros. El cachorro de leopardo levantó la cabeza, las orejas alerta, pero no miraba en la dirección correcta, solo escaneaba hacia el oeste a 10 metros. Entonces Nadia cargó de 0 a 60 km/h en 2.9 segundos, el cuerpo estirándose como un resorte liberado. Las 4 patas golpeando el suelo con fuerza suficiente para crear impresiones de 3 centímetros de profundidad. El cachorro de leopardo giró la cabeza demasiado tarde. Intentó correr, pero sus patas traseras aún no habían empujado cuando las mandíbulas de Nadia se cerraron en su nuca. No un mordisco mortal, sino un agarre de sujeción. La técnica que las leonas usan para llevar a los cachorros sin dañarlos. El cachorro de leopardo gritó, un sonido agudo y desesperado que desgarró el aire de la mañana. Desde algún lugar a 300 metros al noreste, un rugido profundo respondió, su madre. Una leoparda de 5 años, conocida por los investigadores que la habían rastreado durante 2 años, estaba cazando babuinos y había dejado a su cachorro en un lugar seguro junto al borde del agua. Un error fatal. El rugido se repitió. Más cerca, más furioso. 250 metros. 200 metros. Pero Nadia no esperó. Giró y corrió hacia la guarida rocosa, el cachorro de leopardo, que llegaría a ser llamado Leo, una ironía que nadie predijo, aún en sus mandíbulas, las 4 patas pateando salvajemente en el aire. Entonces, desde los arbustos a 150 metros al este, la madre leoparda vio a Nadia corriendo con su cachorro en la boca. Rugió, no un rugido amenazante, sino un rugido de dolor, y luego persiguió. 50 metros, 40 metros, 30 metros, y se detuvo. No por miedo, los leopardos no temen a los leones a corta distancia. Su velocidad es mayor. Pero por cálculo, Nadia había entrado en el territorio central del grupo de leones, donde había al menos 6 leonas adultas y posiblemente un macho. Si entraba, moriría. Y si moría, sus otros 2 cachorros en la guarida, de 2 meses, también morirían. La decisión no fue por razón, sino por instinto perfeccionado durante millones de años. Perder un cachorro para salvar 2. La madre leoparda se quedó mirando a Nadia desaparecer detrás de grandes rocas. Su cachorro aún gritaba, pero el sonido se desvanecía. Rugió una última vez, no por Nadia, sino por Leo. Una despedida que ningún lenguaje humano podría expresar. Luego se dio la vuelta hacia la guarida donde esperaban sus otros 2 cachorros. La naturaleza no perdona los errores más pequeños. Nadia colocó a Leo en el suelo frente a sus 3 cachorros, que se habían despertado por los gritos. Se levantaron,
las orejas erguidas, las narices olfateando el aire con curiosidad aún no transformada en instinto de matar. Leo yacía inmóvil, no muerto, sino congelado, la estrategia final de la presa cuando no hay ruta de escape. Nadia retrocedió 3 pasos, los ojos fijos en sus 3 cachorros, y emitió un rugido corto y grave, no una advertencia, sino una orden. Lenguaje sin palabras. Esta es la lección. Esta es la presa. Aprendan a matar. Nadie esperaba algo. Una explosión de instinto. El cachorro más grande cargaría primero. Tal vez un zarpazo torpe. Un intento incómodo de morder. Algo que mostrara que, aunque imperfecto, entendían que esto era presa, no un juguete. Pero no pasó nada de eso. Durante varios minutos largos, los 4 animales jóvenes solo se miraron. Los 3 cachorros, cada uno pesando al menos 6 kilogramos, más que el cachorro de leopardo, se sentaron en un semicírculo, las cabezas inclinadas por curiosidad. El cachorro de leopardo yacía donde Nadia lo había dejado, sin atreverse a moverse, respirando rápido, creando pequeñas ondulaciones en sus flancos manchados. La luz de la luna se filtraba por las grietas del saliente rocoso, creando formas extrañas en las paredes de la cueva. Nadie esperaba. En la naturaleza, la paciencia no es una virtud. Es una herramienta de supervivencia. Finalmente, Carlos se movió. El joven macho se levantó, se estiró con un movimiento perezoso, sin urgencia. Caminó hacia el cachorro de leopardo, no con el paso sigiloso de un cazador, sino con la curiosidad casual de un animal joven acercándose a algo nuevo. Golpeó al cachorro de leopardo con la pata. No un golpe para matar. No un zarpazo con garras extendidas, solo un toque juguetón. El tipo de movimiento que los cachorros usan entre ellos cuando luchan. El cachorro de leopardo se estremeció, rodó hacia un lado. Luego, y este fue el momento en que todo salió mal, no corrió. Se quedó quieto, enrollándose en una bola apretada, la cabeza presionada contra el vientre, como hacen las presas jóvenes cuando son amenazadas por algo demasiado grande para luchar. Esta era una respuesta de supervivencia antigua, grabada profundamente en el ADN de cada animal de presa pequeño. Cuando no puedes correr, cuando no puedes luchar, enróllate. Hazte más pequeño. Protege las partes vulnerables, el vientre, la garganta, y sobre todo, no actives el instinto de persecución del depredador al correr. Carlos inclinó la cabeza, confundido. En su pequeño cerebro, las vías neuronales intentaban categorizar esta experiencia. La presa corre. Eso es lo que hace la presa. Corren y tú las persigues y eventualmente, si eres lo suficientemente rápido, lo suficientemente hábil, las atrapas. Pero esta cosa no corría. Esta cosa solo yacía allí, pequeña, cálida e interesante. En el cerebro de un león, como en la mayoría de los carnívoros, hay circuitos neuronales separados para diferentes tipos de interacciones. Hay un circuito de depredación activado por movimientos rápidos, tamaño adecuado, el olor del miedo y la sangre. Hay un circuito de juego activado por objetos más pequeños o de igual tamaño, movimientos lentos y ausencia de amenaza. Y hay un circuito de cuidado activado por animales muy pequeños, sonidos débiles y comportamiento dependiente. El problema era que el cachorro de leopardo estaba activando el circuito equivocado. Carlos lo golpeó de nuevo. Esta vez, el cachorro de leopardo se arrastró un poco, un movimiento reflejo para evitar el golpe, y eso lo activó, el instinto de persecución. Carlos se lanzó tras él, pero no con intención letal. Persiguió como perseguía a sus hermanos, como perseguía las hojas que volaban con el viento. Persiguió porque correr es divertido. Miguel y Diego se unieron, la curiosidad ahora convertida en energía. Los 3 cachorros rodearon al cachorro de leopardo, golpeando, mordisqueando ligeramente, pero no había violencia real en sus movimientos. Estaban jugando. Nadie observaba y en su pecho había una incomodidad que no podía nombrar. Esto no era lo que había planeado.
No era así como se suponía que debía ser la lección. El problema, aunque Nadia no podía articularlo en palabras humanas, era sobre el tamaño y la etapa de desarrollo. A través de millones de años de evolución, los cachorros de león han sido programados para aprender a cazar en etapas precisas. Primero, de 3 a 6 meses, juegan con cadáveres, aprendiendo cómo moverse, cómo usar sus patas, cómo morder cosas que no contraatacan. Luego, de 6 a 9 meses, interactúan con presas heridas o moribundas, aprendiendo el tiempo, cómo anticipar movimientos débiles. Finalmente, de 9 a 12 meses, practican con presas sanas pero pequeñas, aprendiendo cómo matar realmente. Pero cada etapa requería una presa de tamaño adecuado para activar el instinto correcto. Una presa demasiado grande, demasiado fuerte, como un búfalo adulto, activaría el instinto de miedo. Una presa de tamaño adecuado, como un antílope joven, activaría el verdadero instinto de caza. Pero una presa demasiado pequeña, como este cachorro de leopardo que pesaba solo unos 3 kilogramos, activaba el instinto de juego, o peor aún, el instinto de protección hacia hermanos. Durante la siguiente hora, los 3 cachorros jugaron con el cachorro de leopardo como si fuera un juguete vivo. Lo persiguieron por la cueva. Lo sujetaron con sus patas, pero no con todo el peso del cuerpo, solo lo suficiente para sujetar como cuando luchan entre ellos. Mordieron ligeramente sus orejas, su cola, sus patas, no mordiendo para romper huesos, solo sujetando y tirando como hacen con las ramas que encuentran. El cachorro de leopardo, Leo, aunque nadie sabía que así lo había llamado su madre, aprendió rápidamente las extrañas reglas de este juego. Cuando se quedaba completamente quieto, los cachorros perdían interés y jugaban entre ellos. Cuando intentaba arrastrarse, volvían a enfocarse en él. Cuando se movía lentamente y mantenía la cabeza baja, jugaban suavemente. Cuando intentaba correr rápido, el juego se volvía más rudo. Esto no era compasión. No era crueldad. Era simplemente una codificación neuronal errónea. Los cachorros no sabían qué estaban haciendo con el cachorro de leopardo porque sus cerebros no podían clasificarlo correctamente. Nadia no intervino. Parte de ella, la parte instintiva formada por 7 años de supervivencia, quería terminar con esto ahora. Matar al cachorro de leopardo, alimentar con carne fresca a la camada, pasar a otra lección. Pero otra parte, la que los biólogos podrían llamar flexibilidad conductual o aprendizaje por ensayo y error, quería ver a dónde llevaría esto. Tal vez, de alguna manera, los cachorros lo resolverían. Tal vez el instinto se activaría. Pero a medida que la noche se prolongaba y la luz de la luna se movía por el cielo, quedó claro que ningún instinto se activaría. Los 3 cachorros finalmente se cansaron, bostezaron y colapsaron en una pila de pelaje dorado enredado. Las patas se cruzaban unas sobre otras, la respiración sincronizada, y el cachorro de leopardo, exhausto, herido, pero no gravemente lesionado, yacía no muy lejos, con una oreja rota, rasguños en las patas. Moretones bajo su pelaje manchado, pero aún vivo. Nadia se sentó en la entrada de la cueva, mirando el cielo nocturno, y por primera vez en su vida como madre, no estaba segura del siguiente paso. La lección había fallado. Pero este fracaso había creado una nueva situación imprevista, y Nadia no tenía instinto para guiarla a través de esto. El amanecer llegó con un rosa pálido extendiéndose por el horizonte este. Nadia se levantó, se estiró, los músculos tensándose. Tras una noche de vigilancia, había tomado una decisión. Los 3 cachorros se movieron cuando los empujó suavemente. Bostezaron, se estiraron, miraron vagamente alrededor. Sus ojos pasaron por el cachorro de leopardo como si fuera parte del paisaje de la cueva. Una roca, un manojo de hierba seca. Ya no era interesante. Nadia los llevó fuera de la cueva. Hoy cazarían de verdad, no practicar, no experimentar. Caza real con presas de tamaño real que activarían los circuitos neuronales correctos en los cerebros de los cachorros. Giró la cabeza para mirar al cachorro de leopardo una vez.
Aún yacía en la esquina de la cueva, enrollado, la cabeza sobre las patas. Sus ojos estaban abiertos, pero no había expresión, solo agotamiento y tal vez algo como aceptación. Nadia se dio la vuelta y llevó a sus cachorros a cazar. Había dejado al cachorro de leopardo solo durante casi 4 horas. La lógica de la naturaleza decía que el cachorro de leopardo debería haber aprovechado esta oportunidad para escapar, o su madre lo habría encontrado, o una hiena, oliendo heridas y debilidad. Habría descubierto una presa fácil. Pero cuando arrastró el cadáver de un búfalo a la sombra del afloramiento rocoso, sus ojos se ajustaron a la oscuridad. Vio algo incomprensible. El cachorro de leopardo aún estaba allí. Se había movido, ya no en la esquina de la cueva, sino acostado más cerca del centro en un parche de tierra donde los 3 cachorros solían dormir. Pero no había corrido. Yacía enrollado, la cabeza sobre las patas, los ojos abiertos, pero nublados por el agotamiento. Nadia lo miró fijamente, y en su cerebro, los circuitos neuronales intentaron explicar esto. La presa no se queda con los depredadores. La presa corre cuando tiene la oportunidad. Esa es la primera regla, la regla más antigua de la naturaleza. Pero este cachorro de leopardo había roto la regla. La razón, si pudiéramos entender el lenguaje neuronal y químico de los cerebros animales, era compleja y triste. En el cerebro de cada mamífero hay un sistema llamado impronta y percepción de seguridad basada en la familiaridad. Los animales jóvenes, especialmente los mamíferos, identifican la seguridad no solo por la ausencia de peligro, sino por la presencia de olores, sonidos y lugares familiares. Por eso los jóvenes se quedan con sus madres incluso en situaciones peligrosas, porque sus cerebros vinculan a la madre con la seguridad a un nivel fundamental. En las últimas 24 horas, el cerebro del cachorro de leopardo había sufrido una reprogramación aterradora. Había perdido la conexión con el olor de su madre. El olor de la guarida de los leones, inicialmente el olor del peligro máximo, se había convertido en el único olor que conocía. Los 3 cachorros, inicialmente depredadores, se habían convertido en las únicas criaturas familiares en su mundo. Peor aún, el cachorro de leopardo estaba en shock. Las heridas, el estrés, la deshidratación y el agotamiento lo habían empujado a lo que los fisiólogos llaman inmovilidad tónica. Un estado de parálisis casi consciente al que entran los animales cuando las amenazas son demasiado grandes para resistir. En este estado, el cerebro desactiva algunas funciones superiores, incluida la capacidad de evaluar el peligro y planear un escape. Y había un factor final, más simple. El cachorro de leopardo estaba demasiado débil para correr. 4 horas sin agua en el calor del Okavango, combinadas con el estrés y las heridas, habían agotado sus reservas de energía. Incluso si su cerebro quisiera correr, su cuerpo no podía cumplir. Los 3 cachorros entraron corriendo a la cueva, vieron el cadáver del búfalo y olvidaron todo lo demás de inmediato. Se lanzaron sobre la carne, nunca suficiente. El instinto de almacenar comida explotó tras su primera matanza. El cachorro de leopardo en la sombra de la esquina de la cueva podría haber sido una roca por la atención que le prestaron. Nadia se sentó, cansada de la caza y el calor. Miró entre sus cachorros, ahora bien alimentados y habiendo aprendido la lección que quería enseñar, y el cachorro de leopardo, la pequeña criatura que se había convertido en un problema inesperado. La lección estaba completa. Los cachorros sabían cómo matar. Pero ahora estaba esta extraña entidad aún viva, aún en su territorio, y Nadia tenía que decidir qué hacer con él. En la mente de un león, no había concepto de compasión como lo entienden los humanos. Pero había algo como un cálculo de costo-beneficio. Matar al cachorro de leopardo ahora no enseñaría nada a los cachorros. Ya no les importaba, y era demasiado pequeño para ser comida valiosa cuando ya tenían un búfalo. Nadia no decidió nada en ese momento. Simplemente no hizo nada. Se acostó en la entrada de la cueva donde la brisa era más fresca y dejó que las cosas se desarrollaran naturalmente. A veces, en la naturaleza, la supervivencia no viene de una acción decisiva.
Viene de pequeños huecos entre decisiones, de momentos en que los depredadores están demasiado cansados o demasiado llenos para cazar, de accidentes aleatorios de tiempo y espacio. La noche cayó como una manta pesada sobre la llanura. En la cueva, los 3 cachorros yacían en un coma alimenticio, con los estómagos redondos como tambores. Habían comido casi 10 kilogramos de carne, cada uno más de un cuarto de su peso corporal. Ahora solo podían dormir, digerir lentamente y soñar con la gran matanza. Nadia yacía en la entrada de la cueva, los ojos hacia la noche. Sus orejas giraban para captar cada sonido. El viento entre la hierba seca, los grillos cantando, el sonido distante de las hienas llamándose unas a otras. Y luego, aproximadamente 1 hora después del atardecer, otro sonido. Un llamado que reconoció, el llamado de un leopardo. Profundo y casi musical con notas complejas que subían y bajaban. Madre llamando a su cachorro. El sonido venía de unos 300 metros de distancia en la línea de árboles cerca del arroyo donde Nadia había atrapado al cachorro de leopardo 2 noches antes. La madre leoparda había regresado. Estaba buscando. En la cueva, el cachorro de leopardo, Leo, levantó la cabeza de repente. 2 días de agotamiento y trauma parecieron evaporarse. Sus orejas se extendieron, su pequeño cuerpo se tensó. Sus ojos, nublados y distantes durante horas, de repente se enfocaron con intensidad láser. Este era el poder del vínculo madre-cachorro en los mamíferos. Sin importar el trauma, sin importar la reimpronta, la voz de la madre real atravesaba todo lo demás. Era el primer sonido que el cerebro de Leo había aprendido a reconocer incluso antes de que abriera los ojos. Era el sonido que significaba leche, calor, seguridad, vida. Se levantó, una acción que parecía imposible minutos antes. Sus patas temblaban pero resistían. Dio un paso hacia la entrada de la cueva, hacia el sonido, hacia la madre. Nadia giró la cabeza, lo miró. En ese momento, 2 animales se miraron. Leona envejecida y cachorro de leopardo, depredador y presa, guardiana y prisionero. Leo se detuvo. Cada instinto reciente, los instintos que lo habían mantenido en la cueva, que lo habían hecho familiar con el olor de los leones, que lo habían hecho aceptar lo inevitable, de repente se silenciaron. La voz de la madre había reactivado el sistema más antiguo y profundo. El sistema que decía, ahí es donde perteneces. A eso debes ir. Pero para llegar allí, tenía que pasar por Nadia. Tenía que pasar por las mandíbulas que lo habían sostenido, las patas que lo habían sujetado, la criatura que lo había traído a este lugar. El llamado sonó de nuevo, ahora más cerca, más urgente. La madre leoparda se movía hacia la cueva, tal vez habiendo captado el olor de su cachorro. Olor mezclado con león, sangre y miedo. Leo dio un paso, luego otro, moviéndose lentamente, el cuerpo cerca del suelo hacia la salida. Cada paso era una batalla entre el agotamiento y la voluntad, entre el miedo y la esperanza. Ahora, Nadia no se movió. Solo observó, los ojos reflejando la luz de la luna. Y luego, cuando el cachorro de leopardo estaba a solo 2 metros, uno de los cachorros, Diego, se movió en su sueño. Tal vez el olor del cachorro de leopardo en movimiento había tocado sus sueños. Abrió los ojos, vio la forma familiar moviéndose, y el instinto dijo, el juguete está corriendo. Comenzó a levantarse, las patas delanteras empujando desde el suelo. Pero Nadia emitió un gruñido bajo y retumbante. No amenazante, no invitador, solo una orden simple. No, para. Suficiente. Diego se congeló, confundido, una pata aún en el aire. Miró a su madre, intentando entender esta señal. Luego, porque su estómago estaba lleno y el sueño profundo lo atraía, bajó la pata y dejó que su cabeza regresara al suelo. En segundos, estaba dormido de nuevo. Nadia volvió a mirar al cachorro de leopardo. Leo se había detenido una vez más, temblando, esperando el mordisco, el zarpazo, el final definitivo. Pero no llegó.
En cambio, Nadia hizo algo que, si pudiéramos leer la intención animal, parecía lo más cercano a una indiferencia deliberada. Giró la cabeza, mirando hacia la noche, como si el cachorro de leopardo ya no existiera. Esto no era compasión. No era bondad. En el cerebro de Nadia, el cálculo era simple. El cachorro de leopardo ya no era útil. No era una lección. No era comida valiosa. No era una amenaza. Simplemente ya no era relevante. Y en la naturaleza, la irrelevancia es a veces la mejor forma de indulto. Leo esperó un latido más, 2 latidos, 3 latidos. Luego, cuando no pasó nada, se movió más rápido fuera de la cueva, hacia la luz de la luna, hacia la oscuridad más allá. El llamado vino de nuevo, ahora a solo 50 metros. Leo intentó correr, su pequeño cuerpo tambaleándose, las patas apenas sosteniéndolo, pero se movió hacia la voz, hacia la verdadera seguridad. La madre leoparda apareció de la oscuridad como un fantasma, fluyendo, apenas tocando el suelo. Había olido a su cachorro, había escuchado los movimientos débiles. Se apresuró hacia adelante, y en un momento, madre y cachorro se reunieron. La madre leoparda olfateó a su cachorro frenéticamente, la lengua pasando por las heridas, la nariz revisando cada parte de su pequeño cuerpo. El olor a león estaba pesado en su cachorro, el olor que más temía en el mundo. Pero su cachorro aún estaba vivo, herido, en shock, deshidratado, pero aún vivo. Agarró su nuca con sus mandíbulas, la misma técnica que Nadia había usado, la misma técnica que todos los grandes felinos usan para llevar a los cachorros, y se dirigió hacia la densa línea de árboles, hacia la seguridad. Lejos del territorio de los leones. Leo, en las mandíbulas de su madre, finalmente se dejó ir. Los pequeños músculos que habían estado tensos durante 2 días se relajaron. Sus ojos se cerraron. Por primera vez desde que fue capturado, sintió lo que los cerebros animales codifican como seguridad. Nadia los vio irse. 2 sombras de leopardo desapareciendo en la noche. No persiguió. No hizo nada. Simplemente regresó a su posición, colocó la cabeza sobre sus patas y continuó vigilando a sus cachorros dormidos. En su cerebro, no había pensamiento sobre lo que acababa de pasar. Sin arrepentimiento, sin satisfacción, sin preguntas. Solo el presente, cachorros a salvo, estómagos llenos, lección aprendida. Eso era lo que importaba. El resto era solo ruido. No hay cuento de hadas aquí. No hay una moraleja clara. Solo una frágil suerte, fallos aleatorios en la maquinaria de la naturaleza, y el hecho de que a veces, solo a veces, el espacio entre la decisión de matar y la decisión de no matar es lo suficientemente amplio para que la vida se deslice a través. El sol se puso sobre el delta del Okavango, pintando el cielo de rosa y púrpura. Llegó la noche, trayendo sus sonidos familiares, rugidos, llamados, aleteos, cascos tocando el suelo, la eterna sinfonía de depredador y presa, hambre y saciedad, peligro y suerte. Y en algún lugar de esa música, una leona y 3 cachorros dormían en su cueva, con los estómagos llenos y el futuro asegurado. Y en lo alto de una rama de un árbol, un joven leopardo dormía con cicatrices silenciosas, contando el día en que sobrevivió cuando no debería haber sobrevivido. No hay una lección simple aquí. Solo la compleja verdad de la vida salvaje, donde cada día es una prueba, cada noche es un milagro, y la línea entre la vida y la muerte es a veces más delgada que un suspiro, y a veces más ancha que el cielo.